Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba. Estimados amigos, bienvenido a su segmento El Candidato a través de Noticiero El Vigilante. Como hemos dicho en varias ocasiones y lo vamos a seguir diciendo en cada uno de los programas y presentaciones de entrevistas que tengamos, que la idea y la intencionalidad de este segmento es que usted conozca a los candidatos, que usted pueda observar, analizar y darse cuenta realmente qué es lo que ellos están proponiendo. Porque una de las cosas más importantes que nos interesa de los candidatos es su propuesta y que usted, por supuesto, la considere creíble. Eso es fundamental para poder tomar una buena decisión. No se deje llevar por todas esas campañas negras que hay de todos contra todos. Nos estamos canibalizando como país y eso no necesariamente es lo mejor. ¿Por qué? Porque aquello que no tiene una fuente de quien da la información, pues no es creíble, no debería serlo. Así es que esa es nuestra recomendación y esa es parte de nuestra campaña en esta campaña. Hacer que reflexionemos. Sabemos que posiblemente podamos estar arando en el mar, pero es importante dejar en la impronta de la historia cuál es la intencionalidad nuestra. Así es que hoy vamos a hablar, lo voy a introducir de una manera, diría yo, media jocosa, pero me han dicho que así le están diciendo. Así es que les presento a Don Metro. Mucho gusto, bienvenido al ingeniero Roberto Peralta. Pues Carlos, muy amable, muchas gracias. Muy bonita introducción y créeme que me satisface, no me duele ni me daña ese apelativo, ese calificativo de Don Metro, porque es precisamente una de las piedras fundamentales de mis propuestas pues, para la ciudad de Guatemala. Así es de que te agradezco una vez más estar aquí ante estas cámaras del noticiero El Vigilante. Claro, ahora ya como candidato, ¿verdad? Porque alguna vez platicamos sobre temas de intencionalidad, pero hoy ya como candidato, cuando ya no es problema hacer la campaña donde estás pidiendo el voto y estás tratando de convencer a la población por qué votar. Ya que te dicen Don Metro, pues hablemos, porque yo creo que esa es una de las cosas posiblemente tal vez más interesantes en función de que estamos conscientes pues, que el tránsito nos ahoga. Pero aquí hay una cosa, hay una acotación muy interesante que yo voy a hacer en lo personal y si de repente merece algún comentario tuyo lo voy a agradecer. Todos somos parte del problema, pero siempre estamos culpando a alguien que nos lo resuelva. ¿Por qué somos parte del problema? ¿Quién no está pensando en comprarse un carro nuevo? ¿Quién no está pensando en poder cambiar el carrito que tiene? Y sabemos que no hay espacio, pero eso es otro tema, ¿verdad? Yo lo que quiero es satisfacer mi necesidad, que es lógico y natural, pero alguien que resuelva el problema del tránsito. En esa circunstancia, pues ya un candidato a alcalde, sabiendo que esto es una de las cosas que más nos agobia, vamos a esperar que el ingeniero Peralta nos comente respecto al tema del metro y después que nos haga algún comentario sobre esto que he dicho en este momento. Así es que, a ver, Roberto, contanos sobre el metro. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Por qué alguien me dijo, es que quien ofrezca un metro subterráneo sobre todo es una locura? Pensar que se puede hacer en menos de 4 años es otra locura. Eso lleva 6 años, lleva aquí, lleva allá. Bueno, a ver, ¿cómo desvirtuamos todo eso, Roberto? Bueno, ya entrando en materia, efectivamente, antes de hablar sobre la solución del metro para la ciudad de Guatemala, voy a enfocar, realmente el problema se llama movilidad urbana, ¿ok? Y dentro de la movilidad urbana están los dos aspectos que tú mencionaste, el tránsito urbano y el transporte urbano. O sea, son los dos grandes elementos que tienen que ver con la movilidad urbana. En cuanto al tránsito, pues se ha puesto, sí, tú lo dijiste, un problema enorme, pero la ingeniería es una técnica y una ciencia que no muchos la conocen, claro, solo los que la hemos estudiado, y por ejemplo vemos que el tránsito, han usado los periodistas una palabrita que le llaman, hay que hacer que el tránsito sea más fluido, y realmente eso es lo que sucede, que el tránsito se comporta como un fluido. ¿Cuáles son los fluidos? Bueno, el agua es un fluido y se transporta a través de las cañerías, el aire es un fluido, se transporta a través de las mangueras, la electricidad es un fluido, se transporta a través de los cables eléctricos, pues también el tránsito de una ciudad se comporta como un fluido
y se transporta a través de los viaductos, o sea, es el ducto de los viaductos. Y esto se comporta con una fórmula genérica que se llama la fórmula de Manning, que es la que para calcular los fluidos, que es sencilla, es área por velocidad. Quiere decir que si tú tienes un área muy grande, pues puedes darte el lujo que los fluidos o los vehículos se muevan a menor velocidad, o al contrario, si tienes el área muy reducida, pues tienes que darle más velocidad. Y así se comporta, digamos, el volumen de un fluido. Yo tengo demasiadas propuestas, no demasiadas, tengo buenas propuestas para remediar el problema del tránsito. Pero básicamente, un alto porcentaje se va a reducir mejorando el transporte público. Entonces ya enfáticamente voy a entrar a cuál es mi propuesta a la mejora del transporte público. Se dice que una ciudad se comporta en 3 planos. Está el plano superficial, que es el que utilizamos en Guatemala, donde nos transportamos en vehículos, peatones, motos, bicicletas y el transporte. Y está, según tus palabras, no lo dije yo, ya está saturado, porque dices tú que las calles ya están saturadas y ya no aceptan más vehículos. No voy a discutir contigo, pero no comparto esa aseveración. Lo dice todo el mundo. No, tú dijiste cualquiera está libre de comprar un carro y sabemos que cada vez estamos llenando más las calles, ¿verdad? Bueno, pero supongamos que eso que tú mencionaste fuera cierto, aunque digo que no es cierto, quedan otros 2 planos que no se han utilizado, el plano aéreo y el plano subterráneo. Hay otros candidatos cuyas propuestas hablan de un monorriel o un tren aéreo. Claro, ese monorriel es una buena opción, pero para ciudades más amplias, por ejemplo, te digo en Miami, Florida, yo he visto funcionar el monorriel. Pero en la ciudad de Guatemala, donde tenemos un centro histórico con calles relativamente estrechas, no puede pasar el monorriel. Es decir, no podríamos comunicar, por ejemplo, la Aguilar Batres en el sur con la carretera al Atlántico en el norte. No lo podríamos intercomunicar. Tendríamos 2 sistemas independientes o separados. O, como ya te lo dije también en una presentación, hablando matemáticamente, tú tienes un triángulo rectángulo que tiene 2 catetos y una hipotenusa, pues en un tren aéreo tendrías que irte por los catetos, o sea, por las calles y avenidas, porque no podrías irte en la hipotenusa, tangencialmente no podrías hacerlo, porque tendrías que pasar sobre los edificios o sobre las casas. O sea que eso es un valladar muy real para la ciudad de Guatemala. En cambio, en el plano subterráneo, ahí tenemos todo el mundo subterráneo a nuestra disposición. Sí podemos transportarnos diagonalmente, o sea, por la hipotenusa, o sea, que es la distancia más cercana entre 2 puntos de un triángulo, sí, prácticamente sin limitación. Ahora, hay varios valladares que contestar o que aclarar. El primero se dice, mire, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el subsuelo es propiedad de la nación. Totalmente cierto. Pero las municipalidades, por un decreto legislativo, ya están autorizadas a utilizar el subsuelo. Y te lo voy a decir como ejemplo. Los colectores de drenajes van ¿en dónde? ¿En el subsuelo o aéreos? Van en el subsuelo. Quiere decir que las municipalidades ya están utilizando el subsuelo, aunque es propiedad de la nación. La municipalidad de Guatemala, por ejemplo, autoriza las licencias de construcción de edificios modernos, que tienen 7 sótanos. Eso ya entra en el plano del subsuelo, porque la otra pregunta filosófica es, ¿y dónde empieza el subsuelo? Una persona me dijo, el subsuelo empieza donde termina el suelo. Bueno, ¿y dónde termina el suelo? A 1 metro, a 1,5 metros. Es decir, la verdad es que el subsuelo, sí, la definición, si nosotros buscamos en un diccionario de la Real Academia Española, sí dice, el subsuelo es lo que está a continuación del suelo. Pero en efectos prácticos ya sabemos que después de un sótano, 2 sótanos, eso ya estamos en el subsuelo. O sea que construir un metro subterráneo, un tren subterráneo en el subsuelo no tiene ningún valladar de tipo legal. La segunda hipótesis negativa que dice, mire, es que Guatemala es una ciudad altamente sísmica. Pues eso es una realidad. Pero no por eso podemos decir que no se puede construir un metro o un tren subterráneo. Vuelvo al mismo ejemplo de los edificios. Hasta hace poco, hasta hace 40, 50 años en Guatemala, el edificio más alto tenía creo que 10 niveles. Ahora hay edificios de 18, 20 niveles, más los sótanos. O sea, la ingeniería se ha desarrollado, la ingeniería local, la ingeniería guatemalteca, y los ingenieros civiles de Guatemala estamos en la disposición de construir edificios o edificaciones asísmicas, sea en la superficie o sea en el subsuelo. Y también podemos citar que ese no es ningún valladar, porque
Hay ciudades con más sismicidad, como la capital de Japón, Tokio, o México, que ya, es decir, ahí tienen años, por no decir, sí, varios años de estar funcionando un tren sin ningún problema. Otro dice, sí, pero es que son países más desarrollados, más adelantados que nosotros, y en Guatemala no hay la capacidad. Eso me duele y me hiere a mí como ingeniero civil, porque en Guatemala existe una alta ingeniería. Lo que sí es cierto, y tal vez me voy a pasar llevando a un tema que no me corresponde, es que hay malos ingenieros. Hay pésimas empresas constructoras que incluso están conformadas por personal que no es ni ingeniero. Y entonces vemos que hay obras estatales, obras municipales pésimamente mal construidas. Pero no es que la ingeniería per se, la ingeniería guatemalteca no tenga esa capacidad. Es que existen malos ingenieros o pésimas empresas de ingenierías que no están representadas por auténticos ingenieros. Yo te puedo decir, no voy a citar nombres, pero hay excelentes ingenieros en Guatemala que son referentes a nivel centroamericano. O sea, estos ingenieros se les llama en otros países e incluso en México, han ido a desarrollar proyectos a otras instancias con todo el beneficio y toda la magnificencia que pueda desarrollar. El tercer valladar que se dice es que el subsuelo de Guatemala es malo y ponen de ejemplo, es decir, extrapolan ejemplos que nada que ver. Por ejemplo, en el invierno pasado, por las lluvias, se abrieron grietas, se abrieron algunas calles, avenidas, e incluso en una en Villanueva se tragó un carro, fallecieron 2 personas. Entonces es que el subsuelo de Guatemala es inestable. Eso también es totalmente falso. El subsuelo de Guatemala, y lo puedo citar incluso a excelentes geólogos y ingenieros de suelo de Guatemala, que pueden testificar o certificar en la palabra que el subsuelo de Guatemala es de los mejores subsuelos del mundo, con las mejores características para construcción. Está conformado básicamente por lo que le llamamos material selecto. La misma palabra, ¿qué quiere decir selecto? Es algo seleccionado para bien. Lo que sucede, vuelvo a decir, que malas empresas han construido malos drenajes, o posiblemente los drenajes han tenido un defecto o han sido mal mantenidos, y entonces han dejado escapar agua que se ha filtrado a la superficie y ya entonces ha intervenido con el subsuelo o con el material del suelo y ha colapsado. Pero aunque fuera así, lo que vamos a transportar en los túneles del metro no es agua. Vamos a transportar máquinas, vamos a transportar trenes. ¿Y el tiempo para esa construcción? Bueno, viene, efectivamente, el tiempo para proyectar un proyecto de este tipo sí se conlleva aproximadamente de 5 a 6 años. Eso es cierto, pero, y otros candidatos lo han dicho, incluso hay un candidato que dijo, mire, yo me fui a Panamá y estuve ahí, y saca un video donde él está sentado manejando un tren del metro, y me dijeron, los panameños me dijeron que se necesitan 6 años. Yo lo estoy ratificando, es cierto, pero nosotros, al decir nosotros, un grupo de ingenieros muy selectos, al cual me honro en pertenecer, empezamos a desarrollar ese proyecto hace precisamente, bueno, ahora ya van a ser 7 años, o sea, nosotros llevamos esos 6 o 7 años adelantados, sin ningún interés más que el que poder darle a la ciudadanía o los habitantes de Guatemala ese medio de transporte, porque vimos que los empleados, muchos de los empleados de nuestras empresas, se llevan de 3 a 4 horas en ir y de 3 a 4 horas en regresar, y vimos que eso era una injusticia, y además que estas personas ya no podían rendir como debían de rendir, porque pasaban dejando muchas horas productivas transportándose. Eso fue algo que nos motivó. O sea, de tal manera nosotros ya tenemos los estudios. Yo estoy por eso solicitando un mínimo de 3 años. ¿Por qué? Porque el primer año, después de que yo tome posesión de la municipalidad, necesito realmente un año para limar ciertos aspectos legales de reglamentos municipales, también hacer la conformación de los recursos, porque la ejecución no es un problema. La ejecución, como la tenemos planificado, se puede hacer en año y medio. O sea, la ejecución física, la ejecución constructiva no es ningún problema. Eso se puede hacer en año y medio o quizá menos si uno lo quisiera hacer. En Guatemala, como ya lo dije, el subsuelo es de material selecto. No necesitamos traer ninguna maquinaria ni esas grandes excavadoras que se usaron, por ejemplo, en Panamá. El subsuelo de Panamá es roca de granito. Ahí se llevaron máquinas enormes.
Mira, para adelantar 1 metro, o sea, en el subsuelo de Guatemala a mano, se pueden avanzar hasta 5 metros a mano por día, en un frente. En Panamá, con esa máquina, habían avances, por hora. Ahí habían avances de 1,5 metros por día con esa gran máquina, porque es roca. O sea, no podemos extrapolar valores de otro país a valores locales. En Guatemala, el metro se puede hacer en 3 años. En otro país no lo sé, ni me interesa. Yo estoy siendo candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Muy bien. O sea, al final y como conclusión de lo que acabas de explicar, podemos determinar que tu convicción en función de ese problema... eso está claro, dejémoslo ahí. Solo quiero salir de dudas. A ver, cuando decías que ya no había espacio para más carros y dijiste que eso no estabas tan de acuerdo, ¿en qué me equivoqué? Bueno, perfecto. Sí, hay que salir de duda. Esa es una concepción técnica filosófica. Ajá. Pareciera que el mundo, por lo menos el mundo occidental, está dividido en 2 escuelas, la escuela europea y la escuela americana. Tú vas a las ciudades europeas, por ejemplo, Alemania. Te garantizo que en cualquier ciudad alemana circulan más vehículos que en la ciudad capital. Y sin embargo, allá no tienen problemas de tránsito. Y es más, las ciudades alemanas fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a las ciudades francesas o a las ciudades españolas, en promedio, tienen 1000 años, porque son ciudades medievales. Lo que pasa es que allá existe una muy buena reglamentación y se ha podido administrar bien, digamos, la circulación de distintos vehículos. Por el contrario, vamos a la escuela americana, tú te desplazas a la ciudad de Los Ángeles, donde ahí la preeminencia, lógicamente, es el automóvil. Ahí tú no te puedes desplazar si no tienes automóvil. Pero siendo una potencia mundial, Estados Unidos, con la cantidad de recursos que tiene, ¿qué han hecho? Pues hace un freeway, un highway. Hacen 6 carriles. No les alcanza, hacen otros 6 o hacen 12. Aquí hay uno encima del otro. Uno encima del otro. Entonces aquí muchos dicen, que en Guatemala hay que hacer ya un freeway. En México estaba la carretera de Insurgentes y el periférico. Como ellos siguen teniendo la misma influencia, la influencia de Estados Unidos y la misma mentalidad de la preeminencia del vehículo, a alguien se le ocurrió hacerle un segundo piso a Insurgentes y un segundo piso al periférico. Y el resultado, que siempre hay atascamientos. Y le harán un 3er piso o le harán un 4º piso y mientras no se cambie mentalidad, mientras no se regularice el tránsito citadino bajo otra mentalidad tipo europea, la solución americana o norteamericana va a seguir requiriendo cantidades de recursos, haciendo highways, freeways, pasos a desnivel, puentes, y el problema siempre va a seguir subsistiendo porque una persona, cuando la incitas, esa es la palabra, la incitas a tener más vehículos, pues no va a tener un vehículo, va a tener 2 o 3, como en Estados Unidos hay gente que tiene 4 vehículos y sale en la mañana en un vehículo, o sea, y lo deja parqueado a un lado y luego le llevan el otro vehículo. En cambio, en otras instancias, o como debería ser en Guatemala, no es necesario. Si tú tienes un buen sistema de transporte, si tienes regularizado, por ejemplo, el transporte de dos ruedas, las motos, y tienes regularizado el transporte de vehículos de 4 ruedas, todos vamos a circular perfectamente, pero no necesariamente todos al mismo tiempo y todos en los mismos carriles, porque la pandemia también nos enseñó que podemos variar, digamos, los horarios de trabajo, los horarios de estudio. Eso nos lo enseñó la pandemia. Debemos de institucionalizar, por ejemplo, lo que le llaman home office, donde la persona solo debería de ir 1 o 2 horas a su oficina, porque es indispensable, lógicamente, y luego las 6 horas de trabajo las puede desarrollar en su casa. No tiene que estar movilizándose. O sea, es cuestión de imaginación. Claro. Ok, aprovechemos el tiempo, yo creo que está bastante claro este tema, pero al final me diste una respuesta que me deja a mí más tranquilo, en el sentido de que mi afirmación es cierta, no cabemos. Lo que pasa es que el ingeniero está planteando otras opciones diferentes en el sentido de cambiar los horarios, modificar las opciones de transporte y por supuesto incluir el metro, pero así, físicamente, esa es una realidad y estoy de acuerdo en ese tipo de pensamiento que puede ser
una escuela clásica, una escuela liberal, que se puede aplicar al transporte, pero al final, sí somos parte del problema. Y entonces la obligación de los candidatos es ofrecernos situaciones diferentes para cambiar precisamente esa mentalidad de la que les Te voy a planteando. contradecir nuevamente, Carlos. Bueno, Discúlpame. entonces vamos a... Ahorita, y de ahí lo terminamos. A ver No qué es, me no es dice. anuncio, pero vamos, por ejemplo, a un centro comercial, Sí, digamos, un Walmart, sí. que nadie va a negar que tiene una playa de parqueo enorme, donde casi siempre vamos nosotros a comprar y casi siempre encontramos, sí, pero encontramos un lugar, casi siempre. ¿Qué pasaría si viene Walmart y anuncia, esta semana solo abriremos de 8 a 9 de la mañana? Quiere decir que los compradores de Walmart, que nos distribuiremos durante las 12 horas que está abierta, trataríamos de llegar en una hora. Ese parqueo de Walmart, cualquier día, es que ya no cabe. Hay que hacer un parqueo 12 veces más grande. Ese es el problema. Si tú lo enfocas, hay que ver los problemas, como dicen, out of the box, fuera de la caja, no dentro de la caja. Por eso digo, no es que el parqueo de Walmart sea insuficiente, pero si tú convocas a todas las personas a una misma hora, va a ser insuficiente. Es lo mismo que sucede en las calles de la ciudad. Claro, si tú convocas a todos los habitantes de una ciudad a una misma hora, a un mismo horario, a todos en las calles y usando el mismo tipo de vehículo, las calles van a ser insuficientes. Claro. Bueno. ¿Convencido? No, pero vamos a continuar después. Porque tengo otros argumentos, por supuesto. Pero entonces ya nos vamos a perder, porque al final lo importante es que ustedes... bueno, pero esta es una situación interesante que se puede dar cuando uno tiene una buena relación con las personas y por supuesto lo más importante es eso, debatir las ideas. Si estoy equivocado, bueno, pues me lo aclarará. Pero ya lo continuaremos otro día. Hoy quiero que nos cuente por qué él sostiene que Guatemala tiene todo el agua del mundo. O sea, eso lo dijo él en un video que yo vi. Entonces, por eso es que le pregunto, para que nos lo explique desde un punto de vista, diría yo, técnico y científico, porque una de las cosas más importantes es que todo en la vida tiene una explicación científica, sinceramente, y eso se vuelve un problema económico, y cuando no resolvemos el problema económico, se vuelve un problema social, y cuando no resolvemos el problema social, entonces queremos hacerlo desde un punto de vista político. Así es que el agua, que le hace falta a muchas zonas de la ciudad, Roberto. Perfecto. Bueno, solo voy a hacer una aclaración, que yo no dije que Guatemala tiene todo el agua del mundo, porque bueno. eso es una falsedad. Pero tiene bastante. Tiene suficiente agua. Y te lo voy a demostrar con números y hechos. Guatemala, en el Valle de Guatemala, donde está sentada la ciudad de Guatemala, llueve todos los inviernos 2.000 milímetros de agua. Eso quiere decir 2 metros de agua. ¿Qué quiere decir 2 metros? Que si en todo el área de la ciudad, que tiene 20 kilómetros de largo por 15 de ancho, se formaría un lago de 2 metros de profundidad. Si tú multiplicas esa área de kilómetros por 2 metros, te va a dar una cantidad inimaginable de agua. Esa agua es real, esa agua lo mide el INSIUME, lo mide la municipalidad, lo mide cualquier persona que tenga un aparato para medir la cantidad de agua llovida. Y es real que esa agua cae en Guatemala. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, no quiero acusar a nadie, pero en este caso es la verdad. La municipalidad de Guatemala, en este caso Impagua, esa agua que cae, que Dios nos manda todos los años, lo tiran a los tragantes. Fíjate pues. Y los tragantes están directamente comunicados con los drenajes de aguas negras. Y ese gran caudal de agua, que es un caudal enorme, lo tiran, en el caso de la cuenca del Atlántico, lo tiran al río de las Vacas, luego al río Motagua, y tú miras que en Izabal todos los años los finqueros se quejan, mire, es que el río Motagua ahora trae más agua que nunca, y nos viene a hacer destrozos, y viene contaminado, y está contaminando hasta las playas de Honduras, y hay problemas de tipo internacional, porque es agua contaminada. Y si es en la cuenca del Pacífico, lo tiramos al río Villalobos, que llega al lago Matitlán, ya contaminamos el lago Matitlán, y luego se va al río Michatoya, se va al océano Pacífico. Bueno, ¿qué es lo que debe de hacerse? ¿Qué es lo que pasaba hace 500 años en el Valle de Guatemala? Que no había ciudad, y que todo funcionaba en el ciclo natural del agua, que es la maravilla que Dios creó. Bueno, el agua
nos enseñaron en primaria, por la evaporación, se evapora en los mares, cae a la tierra, cae en forma de lluvia, se cae en la tierra, se inserta en la tierra, el sobrante va por escorrentía a los ríos, lagos y luego al mar. Ese se llama el ciclo natural del agua. Pero el ser humano rompió ese ciclo. Se construyó la ciudad de Guatemala. Con esa agua que cae en la tierra se regeneran los mantos freáticos. Así funcionaba naturalmente. En Guatemala habían varios lagos, habían varias lagunas. Es más, había una laguna detrás del Teatro Nacional, ahí por donde está la Mate, ahí había una laguna que ya no existe. El Tíbol había una laguna, en el Naranjo había una laguna que ya no existe. ¿Por qué? Porque sencillamente esa agua, como lo digo, los tiramos a los drenajes y lo tiramos al mar. Entonces, ¿cuál sería ahí la solución? Sencillísimo. ¿Sí? Captación de esa agua. Esa agua, lo que debemos hacer es, no, en vez de tirar a los tragantes, o rediseñar los tragantes, y esa agua pluvial, tirarla a pozos de absorción, para que el subsuelo absorba de nuevo esa agua y volvamos a alimentar toda la napa freática. Hay otros candidatos que dicen, no, mire, ahí están los barrancos, lo mejor es hacer un lago en un barranco. Digo, Dios mío, no saben ni lo que están diciendo, porque para eso primero tendríamos que pelonear el barranco, tendríamos que arrasar toda la vegetación, luego impermeabilizar esa cuenca, luego hacer una presa de no sé cuántos metros para poder contener esa agua. Eso sí es técnicamente inviable. Cuando el mejor depósito de agua que tenemos es el mismo subsuelo, ahí está el depósito, ahí está esa gran tina o esa gran pila de agua, ahí está. Solo necesita que le devolvamos el agua que Dios mismo diseñó que debía de regresar ahí. Esa es la solución. Y te digo que con esos 2 metros de agua que cae, hay agua suficiente para darle de beber a 8 veces la población actual de la ciudad de Guatemala. Es que hay veces que yo no me explico por qué una cosa tan sencilla, tan lógica, tan técnica, causa tanta sensación y no se ha implementado. Yo personalmente fui una vez a Empagua. No tuve la suerte de hablar con el gerente de Empagua a esa época, pero sí hablé con el subgerente y me dijo, ay Roberto, y vos y tus inventos vos, pero ¿para qué vamos a hacer eso? Si ya va a venir, en ese tiempo, si ya va a venir el agua de Xapixcayá, ahí solo ahí va a venir medio metro cúbico por segundo. Y es cierto, pues, incluso el acueducto de Xapixcayá fue un proyecto nacional que lo hizo el Ejecutivo. Otros candidatos, en su ignorancia, dicen, es que miren las plantas de tratamiento. Miren, señores, hay 2 tipos de plantas de tratamiento. El agua superficial, de los mantos superficiales, que en Guatemala proporciona el 20% del agua, más el 20% de Xapixcayá es el 40%, y el agua subterránea es el 60%. Pues el agua subterránea no necesita ningún tratamiento, porque es agua limpia, pura. Y sin embargo uno lee en la prensa que viene en Pago y la municipalidad y compra millones de quetzales en cloro para purificar el agua, cuando el agua subterránea no necesita ni purificarse, no necesita plantas de tratamiento. Quiere decir que solo el 20% del agua superficial necesita plantas de tratamiento y solo ahí se necesita cloro y otros fluidificantes para aclarar el agua. O sea que, ahora si seguimos extrayendo agua del subsuelo y no le reinvertimos el agua, lógicamente algún día el agua del manto se va a terminar. Y no es que se esté terminando, pero sí su nivel ha ido descendiendo. En los años 70, si uno quería hacer un pozo mecánico en 1,200 pies de profundidad, estaba el agua. Ahora hay pozos de casi 3,000 pies de profundidad y se han abatido, porque la napa freática ha ido descendiendo. O sea, no es que se acabe, porque es un volumen enorme, pero sí se abate, o sea, cada vez desciende y desciende más, y cada vez es más difícil, más caro, porque una bomba a 3,000 pies es una superbomba, claro, y consume una cantidad increíble de agua. No es lo mismo una bombita que está exacto, y no es lo mismo una bomba a 1,000 pies, que es una bomba más pequeña y que utiliza muchísimo menos energía eléctrica. Muy bien, interesantísimo, Roberto, porque, pues sí, lo dijo fácil, ¿verdad? Fácil, pozos de absorción, y ahí se va todo. Lógico. Claro, además de eso, es que sí, eso sí. Sentido común. Sí, o sea, pero, vaya, es un sentido común y es algo lógico, pero tenés que explicarlo, porque a veces las cosas, recordate que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar. Sentido de ingeniero, pues. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Esa es otra cosa interesante, porque eso al final es parte de lo que yo siempre he creído, que es el conocimiento. El conocimiento
todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Pero hay algunos que tienen un conocimiento específico sobre algunos temas, como es el caso de lo que estamos planteando hoy con el ingeniero Roberto Peralta. Y para terminar esta entrevista quiero también conocer cuál es su propuesta con otro tema que también tiene que ver con el conocimiento y la ingeniería, la basura. ¿Qué hacemos con la basura, el tratamiento de ella? ¿Por qué va a parar a esos drenajes también? ¿Por qué llega al río Las Vacas? Yo atravieso el río Las Vacas todas las semanas, allá en el área de Chuarrancho, de Chinauta, perdón, y pues en tiempos de invierno la crecida y todo lo que lleva eso es impresionante. Ese mismo río es el que dice que alimenta al Motagua, y ese mismo Motagua es el que ha llegado a las costas de Honduras y por eso nos tienen demandados. Y hay una serie de circunstancias. Entonces, ahí es el sentido común y la lógica. Desde el punto de vista de conocimiento y como ingeniero, Roberto, ¿cuál es tu solución para el tema de la basura? Bueno, Carlito, sin ánimo de corregirte, solo voy a usar el término técnico. Sí. Se llama disposición de los desechos sólidos. ¿Okay? Bueno, ok. No, eso no es ningún problema. Yo lo hice de esa manera, pero sí conozco el tema y he leído sobre el asunto. Ese tema me apasiona también porque también tiene una solución lógica y de sentido común como el que acabo de explicar del agua. Lo más difícil para reciclar la basura es la selección o la clasificación. ¿Qué es lo que se hace ahora en Guatemala? Llega el recolector de basura, va al vertedero de la zona 3 o al basurero, que no es un relleno sanitario, es un vertedero, y tira la basura a granel, ahí va revuelta todo. De unos años para acá, personas disque conscientes han tratado de remediar el problema y hemos visto en algunos centros comerciales o en lugares lujosos, en edificios de lujo, tienen sus depósitos muy bonitos de colores, un verde, un amarillo, un azul, y va la gente de muy buen criterio y deposita su botellita en un depósito, su lata en otro y la vegetal en otro. Lindo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que llega el recolector de basura y los 3 depósitos preciosos los tira al mismo camión y los vuelven a revolver. O sea que no estamos haciendo nada, nos estamos baboseando. ¿Qué es lo que debe hacerse? La solución. La municipalidad que yo voy a presidir le va a ofrecer a todas las amas de casa, bueno, amas de casa digo, a todos los jefes de casa, porque ahora hay jefes de casa también, 6 bolsas de diferente color. Una verde, una roja, una amarilla, en fin, según la clasificación internacional de la basura. Y le vamos a pedir, por favor, que deposite la basura en cada bolsa de cada color, donde debe ir el vidrio, la de vidrio, la de metal, la de papel, la plástica, la vegetal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y le vamos a ofrecer el servicio gratuito de recolección, gratuito. Y cuando llegue el camión va a tener 6 diferentes compartimentos. Un compartimento para cada color de la basura. O sea que desde el hogar se va a clasificar automáticamente, no necesita maquinaria ni tecnología, viene clasificado desde el hogar. El recolector ya no va a ir al basurero ni al botadero de la zona 3, sino va a ir a un complejo industrial. Entonces va a parar en la primera planta, que es la que va a procesar el metal, y ahí deja el compartimento de metal, luego el de vidrio, etcétera, etcétera, hasta llegar la última planta, que es de procesamiento de la basura vegetal. Entonces es un proceso industrial automático. Mis amigos, esto ha sido su segmento El Candidato. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba.